mencionaré la siguiente frase que dice: hoy estás donde tus pensamientos te han traído, mañana estarás donde tus pensamientos te lleven. Hoy tengo el honor de presentarles a ustedes el siguiente proyecto elaborado en la Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, representado por el quinto ciclo de Economía Agropecuaria con las integrantes Erika Vizcaíno y quien les habla Valeria Torres, dándole a conocer a ustedes la asignatura de Econometría 1, Unidad 3, con el tema Modelo de regresión no lineal. A continuación procederemos a la explicación de los contenidos que se presentarán en la siguiente unidad del modelo de regresión no lineal son los siguientes: modelo de regresión polinomial, modelo de regresión cuadrático, modelo de regresión potencial, modelo de regresión exponencial y por último modelación mediante software. Modelo de regresión polinomial. Se emplea cuando la relación entre las variables dependiente x e independiente y es no lineal para ayudar a explicar la variación de nuestra variable dependiente x. Las regresiones polinomiales pueden ajustar la variable independiente con varios términos, clasificándolo en tres tipos de grados. Ecuación de primer grado. Y es igual a más bx más cx al cuadrado. Ecuación de segundo grado. Y es igual a más bx más cx al cuadrado más dx al cubo. Ecuación general para cualquier grado. Y es igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub n por x a la n, que implica el número de infinidad de datos que se va a plantear en la ecuación. Modelo de regresión cuadrática. La regresión cuadrática es el proceso por el cual encontramos los parámetros de una parábola que mejor se ajusten a una serie de datos que poseemos, ya sean mediciones hechas o de otro tipo. Una función cuadrática o de segundo grado se puede representar de manera genérica como y es igual a más bx más cx al cuadrado. Otra forma de cálculo. Para determinar los coeficientes del modelo cuadrático, ya mencionada antes, la fórmula y es igual a más bx sub 1 más cx sub 2 elevado al cuadrado, tenemos los siguientes pasos. El primer paso consta de hallar c. Para ello tenemos la siguiente fórmula: c es igual n por la sumatoria de x al cuadrado por y menos la sumatoria de x al cuadrado por la sumatoria de y. Todo esto es dividido para n la sumatoria de x a la cuarta menos la sumatoria de x al cuadrado elevado al cuadrado. El segundo paso es hallar a. Para ello tenemos la siguiente fórmula: a es igual a la sumatoria de y menos c multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado dividido todo esto para n. Como tercer paso tenemos hallar b. Su fórmula es b es igual a la sumatoria de x por y dividido para la sumatoria de x al cuadrado. Como último paso tenemos que reemplazar a, b y c, teniendo en cuenta la ecuación ya formulada, que es
y es igual a más bx más cx al cuadrado. A continuación mostraremos el siguiente ejemplo. La siguiente tabla muestra el peso y edad de los pollos en función de los días de vida. Como podemos observar, tenemos la siguiente tabla, que es edad, que está dada en función de días y es la variable dependiente X, y peso está dado en gramos, que es la variable independiente Y. Estos datos de la columna de X los sumamos y tenemos un resultado de 252. Asimismo, procedemos a sumar los datos de la columna de Y y obtenemos un resultado de 11.750. También aquí insertaremos otra columna que es X al cuadrado, en donde elevaremos todos los datos al cuadrado y obtendremos una sumatoria de 9.996. También insertaremos otra columna que es X al cuadrado por Y. Resolviendo matemáticamente la multiplicación de estas dos variables, obtendremos un resultado de 22.918.525. También insertaremos otra columna que es X por Y, en donde multiplicando también estas dos variables tendremos un resultado de 498.155. Por último, insertaremos la columna de X a la cuarta, en donde multiplicando todos los datos a la cuarta tendremos un resultado de 21.061.572. Otra forma de cálculo. Para determinar los coeficientes del modelo cuadrático, ya mencionada antes, la fórmula y es igual a más bx sub 1 más cx sub 2 elevado al cuadrado, tenemos los siguientes pasos. El primer paso consta de hallar c. Para ello tenemos la siguiente fórmula: c es igual n por la sumatoria de x al cuadrado por y menos la sumatoria de x al cuadrado por la sumatoria de y. Todo esto es dividido para n la sumatoria de x a la cuarta menos la sumatoria de x al cuadrado elevado al cuadrado. El segundo paso es hallar a. Para ello tenemos la siguiente fórmula: a es igual a la sumatoria de y menos c multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado dividido todo esto para n. Como tercer paso tenemos hallar b. Su fórmula es b es igual a la sumatoria de x por y dividido para la sumatoria de x al cuadrado. Como último paso tenemos que reemplazar a, b y c, teniendo en cuenta la ecuación ya formulada, que es y es igual a más bx más cx al cuadrado. Modelo de regresión potencial. A esta función se la conoce como curva geométrica en su forma general. Y es igual a x elevado a la b. Y es necesario linealizar la ecuación aplicando el logaritmo para obtener una ecuación que permita proceder a derivar respecto a A y B, formando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en donde A va a ser la sumatoria del log de y es igual a n, que multiplica el logaritmo de A más B por
la sumatoria del log de x. Para hallar b es la siguiente ecuación. La sumatoria del log de x por log de y es igual al logaritmo de a por la sumatoria del log de x más b por la sumatoria del log de x elevado al cuadrado. A continuación tenemos el siguiente ejemplo. Dada una función de ingreso y consumo, determine el modelo lineal correspondiente de los siguientes datos de la tabla. A continuación procederemos a desarrollar la siguiente tabla, que consta de las siguientes columnas. Y, que va a ser el consumo, X, que va a ser el ingreso. También tendremos el logaritmo de X, logaritmo de Y, logaritmo de X por logaritmo de Y, y por último el logaritmo de X elevado al cuadrado. Una vez planteado todos los datos y desarrollados matemáticamente, tenemos una sumatoria de que el logaritmo de X es 10, el logaritmo de Y es 8,86, el logaritmo de X por el logaritmo de Y es 5,68 y el logaritmo de X al cuadrado es 6,34. Procediendo a reemplazar estos datos en las siguientes fórmulas, donde 8,86 es la sumatoria del logaritmo de Y igual a 16, que viene a ser el número de datos que tenemos en la tabla, por el logaritmo de A, más 10, que es la sumatoria del logaritmo de X por B. En la siguiente fórmula tenemos que 5,68 viene a ser la sumatoria del log de X por el logaritmo de Y, igual a 10, que viene a ser la sumatoria del log de X multiplicado por el logaritmo de A, más 6,34, que viene a ser la sumatoria del log de X elevado al cuadrado por B. Una vez obtenido las dos ecuaciones, procederemos a eliminar un término semejante. Para ello utilizaremos la simplificación, en donde tomaremos los mismos valores, que en este caso eliminaremos el logaritmo de A y los invertiremos. Una vez estos valores los multiplicamos por cada uno de los términos de las dos ecuaciones, en donde obtendremos un resultado que es menos 2.28 es igual a menos 1.44b, donde despejaremos b, quedando así menos 2.28 dividido para menos 1.44, que es igual a 1.58. Ahora procederemos a encontrar a. Para ello tomaremos la primera ecuación. Una vez tomada esta ecuación, reemplazaremos solo lo que es la letra b, como ya tuvimos, que es 1.58. Resolviendo todo esto matemáticamente, tenemos que logaritmo de a es igual a menos 0.43. Invirtiendo este logaritmo, tendremos como resultado que a es igual a 0.37. Una vez obtenido a y b, reemplazamos a la ecuación que es y es igual a ax elevado a la b. Reemplazado a los números obtenidos, tenemos 0.37x elevado a la 1.58. Modelo de regresión exponencial. Una regresión exponencial es el proceso de encontrar la ecuación de la función exponencial que se ajuste mejor a un conjunto de datos. La forma de la función estimada es y es igual a b elevado a la x. Los coeficientes a y b se calculan a partir de un sistema de ecuaciones para linealizar la función aplicando logaritmos base 10. Teniendo la función exponencial linealizada en su forma general, que es z es igual a la sumatoria del log de y menos logaritmo de a más
x logaritmo de b, cerramos paréntesis y todo esto lo elevamos al cuadrado. De esta fórmula obtenemos el coeficiente a y el coeficiente b. La fórmula del coeficiente a es la siguiente. La sumatoria del logaritmo de y es igual a n por el logaritmo de a más el logaritmo de b por la sumatoria de x. El coeficiente b, su fórmula es la sumatoria de x por el logaritmo de y es igual al logaritmo de a por la sumatoria de x más el logaritmo de b por la sumatoria de x al cuadrado. A continuación tenemos el siguiente ejemplo. En una empresa X, determinando el proceso de producción, se consideró los años en que venía fabricando y se obtuvo una serie de datos que a continuación se presenta en la siguiente tabla. A continuación vamos a realizar la siguiente tabla, en donde años va a ser la variable X y producción la variable Y. Hay que tomar en cuenta que años se los va a ubicar en números cardinales y que estos datos siempre deben terminar en impar para así poder encontrar la media y de ahí irlos ubicando en forma negativa hacia el 0 y del 0 en adelante en positivo, obteniendo en la columna de X un resultado de 0. En la columna de Y sumamos todos los datos y obtenemos un resultado de 89,90. En la columna del logaritmo de y, realizamos todos los cálculos matemáticamente y obtenidos estos, hacemos la suma obteniendo un resultado de 13,18. Procedemos a la columna de x por logaritmo de y, en donde resolvemos los datos y obtenemos una suma de 18,27. Y por último la columna de x al cuadrado, en donde todos los datos los elevamos y obtenidos estos los sumamos teniendo un resultado de 1012. Una vez obtenido todos los datos en la tabla, procedemos a reemplazarlos en las siguientes fórmulas, en donde las ecuaciones quedan de la siguiente manera. La sumatoria del logaritmo de y va a ser 13,18, igual a n, que es el número de datos, en este caso son 23 datos. Nos mantenemos con el logaritmo de a, más logaritmo de b por la sumatoria de x, que en este caso nos dio el resultado 0. En la siguiente ecuación, reemplazamos los siguientes valores. La sumatoria de x por logaritmo de y va a ser 18,27, igual al logaritmo de a, donde lo mantenemos. Como ya sabemos, la sumatoria de x es 0, más la sumatoria de x al cuadrado, que es 1012 por el logaritmo de b. En consecuencia, el valor de a se obtiene de la siguiente manera. Tomaremos la primera ecuación, que es 13,18 es igual a 23 por logaritmo de a más logaritmo de b por 0, en donde despejando el logaritmo de a nos queda 13,18 dividido para 23. Aquí aplicaremos antilogaritmo, que es del resultado de la división 0,57, obteniendo el resultado de a 3,74. Para obtener el valor de b, tomaremos la segunda ecuación, que es 18,27 es igual al logaritmo de a por 0 más 1012 por logaritmo de b. Despejando el logaritmo de b, tenemos 18,27 dividido para 1012. Aquí aplicaremos antilogaritmo de la división, que es 0,18, teniendo como resultado de b 1,04. Ahora reemplazamos en el modelo exponencial en la siguiente fórmula, que es y es igual a por b elevado a la x.
quedando así 3.74 por 1.04 elevado a la x. Modelación mediante software del programa Graph. Graph es un programa diseñado para representar gráficamente funciones matemáticas en un sistema de coordenadas. Este programa dibuja funciones explícitas, paramétricas y polares, e igualmente tangentes, rellenos, series de puntos, ecuaciones e inecuaciones. A continuación vamos a presentar un pequeño ejercicio en el cual vamos a utilizar el programa Graph. Para aquello tenemos que tener listos nuestros datos, tanto las X como las Y, que nos van a ser muy necesarias para el programa. Ahora, antes de ingresar los datos en el programa Graph, tenemos que coordinar en el plano cartesiano las coordenadas, tanto en las X como en las Y, las coordenadas Y. Tenemos aquí que nos arroja un mínimo y un máximo, que quiere decir que tenemos que ver que el número de datos que tenemos, ver el máximo número, para así poder nosotros modificar las cantidades y no nos salgan tan distorsionadas los datos. Ponemos un mínimo de 1 y un máximo de 22. En las ejes de las Y tenemos un mínimo de 0,006 y un máximo de 13,78. Y asimismo les pondremos un mínimo de 1, porque son pocos datos, no son tantos, y un máximo de 14, redondeándolo. Ponemos OK y ahora aquí tenemos nuestro cuadrante, y ahora vamos a proceder a tener los datos en nuestro programa. Aquí tenemos para insertar la columna de las X y las columnas de las Y. Nuestros datos, vamos donde hemos tenido los datos guardados, copiamos, vamos al programa, pegamos y ya tenemos los datos en nuestro graph. En descripción podemos ponerle el tema del ejercicio o una descripción que lo clasifique. Vamos a poner ejercicio 1. Aquí a mi derecha tenemos para insertar la columna de las X y las columnas de las Y. Nuestros datos, vamos donde hemos tenido los datos guardados, copiamos, vamos al programa, pegamos y ya tenemos los datos en nuestro graph. En descripción podemos ponerle el tema del ejercicio o una descripción que lo clasifique. Vamos a poner ejercicio 1. Aquí a mi derecha tenemos muchas características en las cuales podemos ponerlo a nuestro gusto, tanto en las líneas como puede ser de color azul, fucsia. En este caso pondré un fucsia. Aquí son los puntos, si quiero yo círculo, en cuadrado, en triángulo. Yo en este caso quiero un círculo, para que no se confunda, lo pongo en color azul. Le damos OK. Como podemos ver, ya tenemos listo nuestro ejercicio y están tanto en las ejes de las X como en las Y.
Ahora vamos a proceder a darle clic a este icono en insertar sea las curvas. Aquí en este pequeño cuadrante nos arroja tanto para hacer lineal, logarítmica, polinomial. En este caso, como vemos, nuestro ejercicio es lineal. Entonces, seleccionamos lineal. Aquí mismo tenemos así características en las cuales podemos ponerlo a nuestro gusto, ya sea la línea entrecortada, continua, y el color también así mismo a nuestra preferencia. Para que no se confunda, lo vamos a poner en un color fucsia y le vamos a dar un OK. Como se dan cuenta, esta línea nos arroja una pequeña ecuación donde lo vemos aquí. Esta pequeña ecuación nos quiere dar el resultado de todo el trabajo que hemos hecho en este programa Graph. En resumen, concluimos lo siguiente. En el modelo de regresión polinomial aplicamos las siguientes tres fórmulas, que es y es igual a más bx más x al cuadrado, que corresponde al primer grado. Y es igual a más bx más x al cuadrado más dx al cubo corresponde a la ecuación de segundo grado. Y es igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub n por x a la n, que esto implica la infinidad de números de datos que va a tener la ecuación, y esta representa a la ecuación en forma general. El modelo de regresión cuadrático aplicamos la siguiente fórmula, que es y igual a más bx más cx al cuadrado. En el modelo de regresión potencial aplicamos dos fórmulas, que fueron las siguientes. La sumatoria del logaritmo de y es igual a n por logaritmo de a más b por la sumatoria del logaritmo de x. La sumatoria del logaritmo de x por logaritmo de y es igual al logaritmo de a por logaritmo de la sumatoria de x, más b por la sumatoria del logaritmo de x elevado al cuadrado. En el modelo de regresión exponencial aplicamos la siguiente fórmula, que es y es igual a por b elevado a la x. Y concluimos que en el modelo mediante software aplicando el programa Graph, este es diseñado para representar gráficamente funciones matemáticas en un sistema de coordenadas. Concluimos este proyecto con la siguiente frase: no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande. Dicho por Zig Ziglar.